deja más. Hay noticias, hay situaciones que lamentablemente nos tocan muy en el alma, ¿no? Que nos hace pasar momentos difíciles, pero no por sentirnos mal, dejan de suceder. Hay que enfrentar las cosas. Yo siempre digo lo mismo. A veces uno dice, no me cuentes porque la verdad no quiero saber porque me hace mal. Y porque no te cuenten y te haga mal no significa que las cosas no sigan sucediendo, lamentablemente. A veces es mejor enfrentarlas y hacer algo para que eso no siga sucediendo más allá del dolor que a una le genera. Y en este caso tiene que ver con algo que ya es cotidiano, que lamentablemente es una foto que se repite día tras día, ni siquiera año tras año o mes a mes. Día tras día sigue habiendo femicidios, esta cuestión de esta figura legal que se puso tan en el tapete después de escuchar al presidente en Davos con su discurso, volvió a poner un poco el tema en discusión en la cual ya estaba absolutamente asumida inevitablemente. Alejandra Benaglia es periodista, te quiero agradecer, Alejandra, estamos aquí con Mechi muy interesadas en dialogar con vos. Es representante de la asociación civil La Casa del Encuentro, es un espacio feminista, social y cultural. Quiero agradecerte y quiero poner en números, porque a veces las estadísticas son eso, solo estadísticas. Y entender de qué se trata sirve para poder hablar. La información es poder y si vos tenés ese poder te da herramientas para poder... no sé si la palabra es prevenir porque no se puede prevenir tanto, porque si hay una mujer asesinada cada 24 horas o 23 horas, evidentemente mucha prevención no hay. O si esas mujeres logran que haya un botón de pánico y así todos la asesinan, evidentemente la prevención no va por ahí. 283 femicidios, escuchá lo que te digo, 283 femicidios vinculados entre mujeres y niñas. En lo que va de este 2024, ¿verdad? 3 lesbicidios, estos ataques lesbofóbicos que permanentemente venimos viendo, algunos llegan al cometido que es la muerte. Otros logran zafar. Escuchaste lo que te digo, ¿no? Zafar de ser asesinadas. En este caso, en 2024, 3 lesbicidios, 8 travesticidios. Porque también se las persigue a las chicas trans por su sola condición para este asesinato. Y 24 femicidios vinculados con varones y niños. En el medio, un montón de niñas y niños que no solo pierden a su mamá asesinada, sino que además también tienen a su papá preso. Porque en la mayor parte de los casos, Alejandra, quien comete este asesinato tiene que ver con un vínculo. Sí. En más del 60% tienen que ver con parejas o exparejas y te diría que en un 70% los femicidios se producen en la vivienda de la víctima o en la vivienda compartida. Muchas veces a la vista de esos hijos. Muchas veces a la vista de estos chicos que además de ver cómo ese papá asesina a su mamá, se quedan sin su papá porque termina preso. Claro. Muchos se suicidan también porque toman esa determinación. Así que la mayoría de los chicos también, en un 50% podríamos decir, son menores de edad. Quedan huérfanos. Quedan huérfanos, bueno, en muchos casos las familias, hay familias que se hacen cargo, en otros no. Entonces, son estadísticas que no podemos obviar para la elaboración de políticas públicas, para trabajar, sí, en la prevención, porque el femicidio es la violencia más extrema cometida hacia una mujer por su condición de mujer. Pero, en realidad... para que ocurra el femicidio, ocurrieron antes... Hay alertas por todos lados. Un montón de violencias previas. Sí. Mira, para que aquellos que lo vean, mira. Femicidios en Argentina en 2024. 45 víctimas, 45 de estas víctimas habían realizado la denuncia. La desesperación, ¿no? De realizar la denuncia y que no haya servido. Que no te den que no alcanzó. 13 femicidas, perdón, me da el reflejo. Tenían... dictada medida cautelar. Más abajo no me da el reflejo. Dale. 15 femicidas... pertenecientes a fuerzas de seguridad. Tienen que ver con las fuerzas de seguridad, con el agravante de ser quienes tienen que cuidarnos, bueno, en su propia casa no. Y el acceso a un arma. Exacto. 35 víctimas tenían indicios de abuso sexual. 5 víctimas en presunción de prostitución o trata. 4 víctimas estaban embarazadas y lo que hablábamos recién, los 3 lesbicidios, ¿no? Con tantos casos que yo siempre digo, no son aislados.
esta persecución por el solo hecho de ser mujeres que se quieren entre sí para cometer el asesinato y todo lo que... Sí, yo entiendo, Alejandra, se puede prevenir, pero parecería que no alcanza, porque cada vez son más. A ver, nosotras no entramos en la cuestión de ver cuántos hay de un año al otro, porque las cifras a lo largo de todos los años nosotros hacemos este informe desde el año 2008, las cifras se van sosteniendo lamentablemente a lo largo de los años y como recalcamos cada vez que hablamos, que tenemos la posibilidad de que un medio nos permita hablar de esto, no son solo cifras detrás de este número, hay una mujer que fue asesinada, una compañera travesti trans, una lesbiana, y además hay padres, amigos, amigas, hijos e hijas, como hablamos al principio. Entonces, la realidad es que si nosotros pudiéramos elaborar políticas públicas, trabajar en la sociedad, porque no es un caso de inseguridad, no es un caso de policía, no es un policial. Si hay algo que logramos desde el periodismo fue eliminar el crimen pasional y sacarlo de las páginas, claro, y sacarlo de las páginas de policiales, justamente porque es un tema de derechos humanos. Estamos hablando de la sociedad, porque puede ser mi amiga, mi hermana, nosotras, las amigas de cualquiera de los camarógrafos que están acá, digo, de productores, o sea, le puede pasar lamentablemente a cualquiera. Entonces, necesita que nos involucremos como sociedad. Para poder involucrarnos como sociedad, tenemos que saber de qué se trata la violencia de género. Y sabes que siento que exponer a través de los años, ¿no? Estas cifras hace también entender al que está en casa, que se asusta cuando empieza a verla, porque por ahí le dicen, no, un femicidio más. No, a ver, en números te llama la atención, le prestás mucha más atención, repito, que antes, y a la vez se hicieron políticas nuevas, porque vos decías, están las familias detrás. Hace muy poquitos años que se les empezó a dar contención e incluso una ayuda económica a los que quedaban huérfanos. Sí. Antes no se hacía, hace 15 años no existía. Y la Casa del Encuentro es un actor fundamental porque fue de donde salió la conocida Ley Brisa. Nuestro equipo de abogadas, nuestra área de incidencia en políticas públicas fue la que redactó esa ley de reparación para niños, niñas y adolescentes que quedaron huérfanos en un contexto de violencia de género, ¿no? Y se les da un monto, una ayuda para justamente para que esas familias que se hacen cargo, y además se les da un tratamiento, una obra social, un tratamiento psicológico, porque claramente, como vos bien decías, muchos fueron testigos de eso que pasó, y aunque no hubieran sido testigos, seguramente lo fueron de esa violencia. Exacto. Un destrato y más violencia todavía, la que ya venían viviendo, porque seguramente ese asesinato finalmente fue lo último que vivieron, pero para atrás, todas esas situaciones de violencia puertas adentro la habrán sufrido. Que es tan importante esta ley, digamos, y es tan importante que se sigan dando altas a esta ley, porque esos chicos Alejandra, quedaron solos. En pandemia, los violentos estaban encerrados con sus víctimas y hacían y deshacían lo que querían con este encierro obligado. Pero más allá de eso, sumale ahora esta intencionalidad de quitar la figura del femicidio. Digo, hay como una desidia en cuanto a la manera en la que se aborda hasta ahora. A ver, la palabra femicidio no existe en el Código Penal. No. En realidad es un agravante del asesinato en contexto de violencia de género. Yo no lo llamaría desidia, yo creo que es algo que está planificado, porque el ataque hacia el género viene desde las campañas electorales. Sí, desde varios años, desde el 2023, no es nuevo esto. Y pareciera que se redobla la apuesta cada vez, ¿no? O sea, Ministerio de Mujeres y Diversidades afuera, fue lo primero que se hizo. Van avanzando. ¿No? Claro. Igualmente, a ver, van probando. Después de lo de Davos se hizo una marcha de 2 millones de personas en la calle y sin embargo se redobló la apuesta, ¿no? Con esto de quitar el agravante en pos de una supuesta igualdad que no existe. Entonces,
a priori uno podría decir, es desconocimiento. No. Y después decís, no es intencional. Total. O sea, esto tiene que ver. Por eso yo no estoy de acuerdo con hablar de la batalla cultural, porque esto pasó el plano de lo simbólico ya, ¿no es cierto? Ya estamos en un plano práctico. Los asesinatos de las mujeres lesbianas tienen que ver con los discursos de odio, la proliferación del discurso de odio. Que de lo que sucedió en Davos terminó habilitando. Exacto, está habilitando a quien no estaba muy convencido de esto del género y de la diversidad y de la libertad para decidir qué quiero hacer, pero sabía que tenía un marco legal que le impedía hacer determinadas cosas. Ahora, cuando se te habilita desde el Estado, porque es el mismo Estado el que te está dando un discurso odiante, entonces vos te sentís libre de hacer estas cosas. No solamente lo de Barracas del 2024, lo de Cañuelas de hace poquito. Digo, atacar a 2 personas de la comunidad LGBT porque van de la mano por la calle, digamos. Como vos bien dijiste, estas cosas estaban saldadas. Total. No teníamos que volver a... Ya estaban saldadas y están saldadas en muchísimas partes del mundo. Los derechos no se retrocede. Cuando el derecho ganado ya exactamente. está. Se avanza, no se va para atrás. Pero pienso en los miedos, ¿no? Porque cuántos años también se trabajó para que esa persona que estaba atravesando por una situación de violencia no tuviera miedo y pudiera ir a denunciar, con la contención correspondiente y demás. Cuando se había logrado avanzar un poquito, tenés una bajada de línea de quien te representa a nivel nacional, que es tu presidente, decís, bueno, ¿qué voy a ir a reclamar? ¿Qué voy a ir a pedir ayuda si en este contexto nadie me la va a querer dar? No, por supuesto, teniendo en cuenta que... Se duplica el miedo en casa y te quedas en el mismo lugar. Totalmente, teniendo en cuenta que además hay un proyecto de ley en senadores para aumentar las penas por las supuestas denuncias falsas, especialmente en el área de género, ¿no? Sí. Que hay una cosa que decir, la denuncia falsa tiene que tener todo el peso de la ley. Nadie está diciendo que no. Ahora, todo lo que estamos hablando no es falso, no es mentira. No es que lo que está mal se mejora y lo que está bien se sigue adelante. No hay que sacar de cuajo cuando algo está bien hecho y cuando algo se trata de derechos adquiridos. Sí, pero además vos fíjate que cuando elaboran este discurso y lo dan a conocer, lo transmiten públicamente, no hay cifras, no hay datos, no hay fuentes confiables que vos digas, bueno, ¿de dónde salió esto? A ver, ¿cuántas denuncias falsas tenemos como para que tenga que haber un artículo en un proyecto de ley específicamente para violencia de género? Bueno, yo te diría, no hay estadísticas prácticamente de las denuncias falsas. ¿Por qué? Porque no hay gran cantidad. Más del 90% de las denuncias están comprobadas, hay muy pocas denuncias falsas a las que le caerá todo el peso de la ley como corresponde. La verdad es que yo creo que lo que intencionalmente se busca es crear otro negativo, ¿no? Como diciendo, bueno, esta diversidad no más. Como dijo Guillermo Franco, vuelvan adentro de su casa, que hagan lo que quieran, ¿no? Sí. Y darle a la mujer el lugar del hogar que tendría que haber tenido siempre para no disputarle, exactamente, para no disputarle el poder, los puestos de trabajo a los varones, ¿no? Porque este es el sistema, cuando hablamos de sistema patriarcal, justamente lo que estamos hablando es de esto. La justicia patriarcal. Claro. Históricamente, ¿no? Bueno. No tiene que ver con el feminismo lo que estoy hablando, es histórico. Por algo, hablando de la realidad, no. Por algo surge la ley Micaela en el 2017, para poder capacitar a quienes tienen que actuar en las temáticas de género, para poder capacitarlos, para que sepan de qué se trata, por qué decimos que está diferenciada la violencia de género de la violencia en general, por qué son las víctimas, la mayoría mujeres y diversidades, no solo en Argentina, sino en el mundo, ¿no? Y las niñas y las adolescentes, por qué tenemos una ley de acoso callejero, ¿por qué? Porque somos las más acosadas en el espacio público. Es una ironía lo que digo, que me causa gracia. Cuando dice no se les puede decir nada, ahora no, o sea, estamos hablando de las cosas en serio, no de que uno le diga algo a alguien, estamos hablando de acoso real, no del pico de decir algo. Pero todo tiende a menospreciarse, a bajarle el precio,
estar locas, ¿no? Son unas hinchas. Si ganan lo mismo que nosotros, no. En el mismo puesto no ganamos lo mismo. Cagarte de risa, no ganamos lo mismo. No, y no tenemos acceso a los mismos puestos, en realidad. Entonces, por eso te decía que lo de la igualdad de la que hacen uso los distintos agentes del Estado para quitar, por ejemplo, el agravante por violencia de género, es una falacia. Sí. Digo, y lamentablemente cuando las personas no están interiorizadas en las legislaciones, en lo que dicen, en las políticas públicas, pasa esto que comprás cualquier cosa que te venden. Que te dicen lo... Claro. Bueno, la ley de educación sexual integral hablaba de sexo. No, señores y señoras, hablaban de un montón. Pero es lo que hablabas al principio, Alejandra. Yo creo que es absolutamente intencional la desinformación, absolutamente intencional dar una fake news como que los chicos son mutilados para un transgénero. Digo, tiene toda una intencionalidad, por un lado distractiva, pasan otras cosas, pero distraemos con esto, pero se distrae desde un lugar peligroso, porque lo que intentan sacar tiene que ver con derechos, tal cual, y basándose en mentiras. Entonces, a mí me causa... cierto dolor, porque digo, uno cuando va a votar le dice al otro, pensá antes de votar. Bueno, pensá cuando te dan algo, tratá de utilizar tu razón a la hora de cuando escuchás lo que te dice, no te quedes con lo que te dice el otro. La información siempre es poder. Tener información siempre es poder. Y no quedarte en, me dijeron, pero lo dijeron en tal lado. Claro, no, bueno. No, mover un poco. En realidad quienes trabajamos en los medios sabemos cómo se maneja la información, sabemos que no existe la información independiente ni los medios independientes, lamentablemente no es así, es una falacia. Sabemos que está orientada hacia tal o cual lugar, que hay una línea editorial que es la que comanda la dirección del medio. Entonces, y además en la proliferación de las redes sociales, ¿no? Donde todo es aquí y ahora, cortito, un recorte, y esta imposibilidad de decir, che, a ver qué dice la ley. Voy a ver qué dice la ley. Está al alcance de la mano. Los chicos, gracias a ESI, pudieron darse cuenta que estaban siendo abusados. Exactamente. Naturalizaban lo que les pasaba en la casa. Por eso te digo que cuando se da la información, al no poner fuentes, números, al no darle un contexto de veracidad, sino quedarte ahí, en eso de, no, la ley hay que sacarla toda, hay que reverla porque hay un montón de cosas que tienen que decidir los padres. Nada deciden los maestros quienes dan... Pero perdóname, dicen, hay que sacar... la mayoría de los abusos son en la casa. ¿Cómo le van a enseñar en la casa cuando en la casa lo que están haciendo es dándole todo lo contrario a lo que tiene que ver con educación y con información? Pero además la igualdad, porque muchas familias no tienen la costumbre de hablarlo. Entonces ese chico crece desinformado. Pero además no es solamente lo que tiene que ver con el sexo o el género. Estamos hablando de estereotipos de género, estamos hablando de colores, estamos hablando de que nadie tiene que opinar del cuerpo de nadie, que nadie te puede tocar. Estamos hablando de cosas muchísimo más importantes, te diría. Estamos hablando a nivel adolescente de esos noviazgos violentos. Eso es trabajar en la prevención. Total. ¿No? Demostrar a los nenes, a las nenas, que nadie es más que nadie, que no hay colores asignados, que no hay juegos asignados, ¿no? Que hay que vivir. Que hay que vivir y que hay que dejar vivir y que en realidad tenemos que ser sujetos de derecho, sujetas de derecho, como para decidir qué es lo que queremos hacer con total libertad, respetando la libertad del otro. Absolutamente. Sí, absolutamente. Alejandra Benaglia, Asociación Civil La Casa del Encuentro. Si tenés ganas de informarte o tener números reales, con información real y no estadísticas, especulaciones y cuestiones que tienen que ver con algo que se me ocurrió, @ La Casa del Encuentro. Exactamente, y lacasadelencuentro.org, nuestra página web, ahí también están subidos los informes de femicidios anuales. Además de la información, ¿qué es específicamente para aquellos que quieran? La Casa del Encuentro tiene un centro de asistencia, asesoramiento y acompañamiento para mujeres que están en situación de violencia. Somos todas voluntarias, hay abogadas, trabajadoras sociales, psicólogas que reciben amorosamente a quien está en una situación de violencia y la acompañan
durante el proceso. No hacemos patrocinio, pero sí acompañamos, hacemos esa primera escucha tan necesaria y tan importante para quien está en una situación de violencia. Estamos en Almagro, acá cerquita, Yatay 125, así que en la página web está toda la información y se pueden descargar nuestros libros que también tienen que ver con información. Con información, no solo de femicidios, sino todo un marco teórico que escrito en un lenguaje muy popular. Si tenés miedo, no sabes de qué manera abordarlo, bueno, hacete de valor, intentalo y comunicate @la casa del encuentro, que vas a tener total reserva y vas a ser protegida. No vas a quedarte sola en esta vida gracias a todas estas mujeres que apoyan y amparan. Gracias. No, por favor, nosotras decimos siempre que de la violencia se puede salir, que tejamos redes, que nos involucremos, que acompañemos. O sea, a veces basta una mirada nada más como, acá estoy. Para cuando necesites. Tiene mala fama la relación de las mujeres. Las amigas salvan vidas. Así que hacete amiga de la Casa del Encuentro, que seguramente vas a tener mejores resultados que si te quedas en tu casa soportando la violencia. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos.